economía. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un botón que pone unir. Bueno, este es un poquito el contexto, ¿no? Político, económico, tecnológico. Profe, Sí, usted mencionó que el proletariado apareció después de la burguesía y en el video lo nombra como que aparecieron juntos. sí, está bien. Yo entiendo que, y hay otra acotación que quiero hacer también en relación al video, para que no nos induzca, digamos, a una cierta confusión. Pero gracias por la intervención y paso a responder. Creo que histórica o cronológicamente hablando, la burguesía, digamos, antecede, ¿no? Aparece como primera en términos de la conformación de las clases sociales. Estamos hablando de este contexto de un mundo moderno, ¿no? De un mundo moderno. La burguesía en el sentido, digamos, de esa nueva clase social, decía hace unos minutitos atrás, propietaria, ¿no? Privada de los medios de producción. Fíjense ustedes que en el video se hace alusión a la declinación, digamos, de la tierra y a la creciente importancia del papel de las grandes industrias, de las grandes fábricas en este proceso, ¿no? Entonces, mi interpretación es que es un poquito difícil, digamos, sostener que burguesía y proletariado y burguesía se originaron casi simultáneamente, porque es la burguesía quien, en principio, en el intento, digamos, de acrecentar sus riquezas, ¿no? Etcétera, etcétera, avanza en este proceso de creación de grandes industrias, de grandes fábricas, y evidentemente necesita una mano de obra, el operario, digamos, de la fábrica, que generalmente es aquella persona, aquel campesino que abandona efectivamente el campo y se traslada, digamos, a la ciudad. ¿Está? Pero en términos generales, entiendo que cronológicamente hablando, la primera clase social en este contexto, ¿no?, que estamos discutiendo tiene que ver con la burguesía. En el video se hacía referencia también a que ya desde el siglo XV aproximadamente en adelante, sobre todo en el contexto europeo, ¿no?, la consolidación de ciudades, ¿no? La palabra burguesía viene de Burgos, ¿no? Esas ciudades más bien dedicadas al comercio, que durante la Edad Media no fueron tan importantes, ¿no? Recordemos, chicos, chicas, en todo caso, que la Edad Media se desarrolla fundamentalmente en el campo, ¿no? Fundamentalmente el hombre y la mujer de la media está atado en cuanto a su vida cotidiana, digamos, al medio rural, ¿no? No es que no existan ciudades, no estoy diciendo eso. Obviamente ya desde el mundo antiguo existen ciudades, pero el papel en todo caso de las ciudades empieza paulatinamente a ser más importante, más relevante, etcétera, en el sentido de ser asiento, de ser lugar de estas nuevas fábricas, de estas nuevas industrias, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo yo que primero surge y se consolida, madura la burguesía como clase social. En el video, recordarán ustedes, habla también de las vías revolucionarias, ¿no?, que la burguesía conquista finalmente el poder político. Ya tenía en cierto sentido el poder económico, pero conquista el poder político a través fundamentalmente de estas tres grandes revoluciones a las cuales nosotros hacemos alusión, referencia, pequeño análisis en la materia, ¿no? La Revolución Inglesa, de fines del siglo XVII, ¿no?, que termina, digamos, con ese pasado feudal, con ese mundo feudal, ya prácticamente a partir de la culminación de la guerra civil, de la Revolución Inglesa, casi no quedan rastros, digamos, de ese mundo feudal, ¿no? La primera de las grandes revoluciones, digo grandes en el sentido de importantes, ¿no?, de esas grandes revoluciones burguesas. La segunda,
cronológicamente hablando, es la que acontece en los Estados Unidos en el año 1776, ¿no? Esas 13 colonias que habían sido fundadas algún siglo y medio antes por colonos, británicos, holandeses, etcétera, 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 se rebelan contra la corona británica, ¿sí? En el sentido de que no le encuentran sentido a pagar impuestos, ¿sí? Pero no tener representación, no tener representantes en el Parlamento británico, ¿no? Y acá hago una pequeña corrección en la que sí no estoy de acuerdo con lo que se planteó en un pequeño fragmento del video. En un momento se hace alusión a la figura de John Locke, ¿sí? Uno de los, llamémosle, intelectuales, ¿no? De la burguesía, uno de los ideólogos de la burguesía, ¿está? Que está preocupado, efectivamente, por cómo, entre otros aspectos, ¿no? Cómo evitar la concentración del poder, ¿no? Que es uno de los temas clásicos ya de la ciencia política, por ejemplo, ¿no? Como disciplina social, ¿sí? Y ahí Locke, recordarán ustedes, plantea desde las instituciones políticas dos cuestiones, ¿no? Primero, avanzar en la construcción de una monarquía limitada, ¿no? O sea, ya no corre más, digamos, esto de un monarca absoluto, ¿no? Estilo Enrique VIII, por ejemplo, ¿no? Mediados del siglo XVI, en el contexto de Gran Bretaña, ¿sí? ¿Y por qué no corre más? Porque políticamente hablando, un monarca con un poder ilimitado, ¿sí?, es potencialmente peligroso para los intereses de esa burguesía que se está conformando, ¿no? Quiero decir, si no hay límites al poder del Estado, al poder de ese monarca absolutista, ¿qué le impedirá a ese monarca, por ejemplo, un día apropiarse, tomar para sí las propiedades de la burguesía? Las propiedades en el sentido, digo, material, ¿no? Del término, ¿tá? Entonces, Locke, dos mecanismos institucionales. Monarquía, sí, pero monarquía parlamentaria, ¿no? Ahí hay un primer freno, si me permiten ustedes la expresión, al poder omnímodo, al poder absoluto, ¿no? Al poder, para citar, digamos, a otro de los contractualistas, ¿no? Al poder jovesiano, ¿sí? Monarquía sí, pero monarquía parlamentaria, ¿no? Entonces, tenemos un corrimiento del eje del poder, podríamos llamarlo así, del monarca al parlamento, ¿sí? Fundamentalmente en Gran Bretaña, ¿sí? Y el segundo diseño institucional que Locke acerca, una incipiente, muy incipiente, pero que después va a ser muy importante, distinción, separación de funciones al interior del Estado. Esto que nosotros rápidamente llamamos división de poderes, ¿sí? Pero que más técnica y precisamente hablando, no son poderes que se separan, sino que son funciones del Estado que empiezan a distinguirse entre ellas. En realidad el poder del Estado es uno, ¿sí? Como estudiantes saber de ciencias económicas, de ciencias políticas, de lo que fuera, cometemos un error si hablamos de división de poderes. Yo sé que esto está como muy popularizado, ¿no? Que por ahí en algunas revistas de divulgación, ¿sí? Es comúnmente encontrar el concepto de división de poderes. En realidad es división de funciones, separación de funciones, porque el poder del Estado es uno, ¿tá? Lo que en ese sentido es el primero que en la teoría política occidental plantea esa necesaria distinción de funciones, ¿no?
entre una función legislativa, la más importante para él, ¿sí? Porque lo que está pensando en todo caso es que la vida en una sociedad tiene que estar regida por las leyes, ¿sí? Por eso la función legislativa para él es la más importante. Una segunda función que va a estar en manos del monarca, que es la que nosotros llamaríamos ejecutiva, ¿sí? A la cual Locke le agrega también la justicia, ¿no? Fíjense ustedes, todavía no se piensa, digamos, en la justicia como una función separada e independiente, ¿sí? Y una tercera función, la función federativa, cita Locke. Fundamentalmente, la función que tiene a su cargo lo que contemporáneamente, hablando, llamamos las relaciones exteriores, ¿no? De un Estado con terceros estados. ¿Sí? Casi 100 años después, otro señor, otro teórico político, ya no inglés, sino francés, ¿no? Un poquito después de la Revolución Francesa. En realidad ese es su título nobiliario, ¿no? Su nombre verdadero era Charles Louis Secondant, barón de Montesquieu, pero las vueltas de la historia, ¿no?, ha hecho que nosotros lo conozcamos fundamentalmente por Montesquieu, ¿no? Que es quien, tomando los desarrollos de Locke, ¿sí?, casi un siglo antes, plantea, plasma, fundamentalmente en su principal obra que se llama El espíritu de las leyes, ¿sí?, esto que nosotros hoy vulgarmente conocemos como la división de poderes, que vuelvo a reiterar, tiene que ver con separación o distinción de funciones, ¿no? En el formato, llamémoslo así, clásico, el formato que conocemos hoy en día, ¿no? Una función ejecutiva, una función legislativa y una función judicial. ¿Está? Pero cierro un poquito esto que les comentaba en términos de mi desacuerdo con un pequeño fragmento, digamos, en el video, ¿no? En un momento en el video se hace alusión a que en los Estados Unidos, efectivamente, hubo una revolución, esta es la del año 1776, ¿sí?, y se intentó llevar a la práctica una forma de gobierno parlamentario, ¿no?, al estilo Gran Bretaña, hacia fines o desde fines del siglo XVII en adelante. Esto no es así, ¿sí? En los Estados Unidos nunca hubo un régimen parlamentario, ¿tá? Una república, ¿sí?, con división, separación de funciones o de poderes, etcétera, etcétera, pero no al estilo, digamos, de Gran Bretaña, ¿no? De hecho, uno de las grandes diferencias entre la Revolución Inglesa del 17, de fines del siglo XVII, y la Revolución Americana, casi llegando a fines del siglo XVIII, es que los americanos nunca pensaron en la figura de un monarca, ¿no? Sí de un líder políticamente fuerte, ¿sí?, que desembocó en esta idea de un presidente con mucho poder, ¿no?, o una presidente con mucho poder. Es lo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? Pero nunca en un sistema parlamentario, ¿tá? Y cierro. La tercera de las revoluciones burguesas, ¿no?, que terminan efectivamente consolidando el poder económico, pero sobre todo el poder político de esas burguesías europeas que se habían ido conformando 3 o 4 siglos antes. Es la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Sí es cierto que podríamos encontrar como dos cualidades o dos características comunes a esas 3 revoluciones, ¿no? Revolución inglesa de fines del 17, Revolución americana de 1776. ¿Sí? Aprovecho para comentarles que es el año en que uno de los
de los principales economistas, Adam Smith, publica su clásico libro, que posteriormente va a ser su clásico libro, ¿no? La riqueza de las naciones, ¿no? El mismo año en que se está produciendo en el continente americano la Revolución Americana, ¿sí? Y decíamos recién, ¿no? La Revolución Francesa de 1789. La Revolución, ¿no? El modelo, de alguna manera, a imitar, el modelo a seguir por otras burguesías, ¿sí? Más allá de los matices, porque obviamente cada revolución es un proceso complejo, digamos, en sí mismo, ¿no? Pero sí podríamos decir que esas tres revoluciones comparten dos cualidades o dos características comunes. Primero, son revoluciones protagonizadas por las burguesías, por las respectivas burguesías, ¿sí? Que ya tienen de alguna manera el poder económico, pero quieren consolidar su poder político. Y el camino, el medio es la revolución. ¿Está? Y la segunda cualidad, o la segunda dimensión, si quieren, común a estas tres revoluciones, son revoluciones democráticas. Ahora, hago la especificación, hago la aclaración. ¿Democráticas en qué sentido? ¿No? En el sentido de que empieza a conformarse la idea de que el poder, de que la soberanía en todo caso, reside en el pueblo. ¿Tá? Un concepto relativamente novedoso, ¿sí? No el de soberanía, sino el de soberanía en este sentido que estamos planteando. ¿Tá? Ahora, pregunta que todos podemos hacernos: ¿quién es el pueblo en ese contexto? ¿Son todos? ¿Son algunos? No, son los propietarios, ¿no? La categoría político-sociológica de pueblo, en este sentido, en este contexto, está acotada, está de alguna manera circunscrita, podríamos decir, a los hombres que son propietarios, ¿no? Ese es el pueblo. Ese es el concepto que después también se va a emparentar con el concepto de ciudadano, de ciudadanía, de ciudadano, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, sí, pero claro, por favor, pero sí, por supuesto. No, lo que intentaba decir, ¿no? Que el segundo elemento común entre estas tres revoluciones es que son revoluciones democráticas, ¿no? Ahora, como estamos en el campo de las ciencias sociales, la mayoría de los conceptos que utilizamos admiten más de un significado. Cuando decimos pueblo, cuando decimos democracia en ese contexto, ¿no es cierto?, del siglo XVII, del siglo XVIII, estamos haciendo alusión a un conjunto más bien pequeño, más bien restringido, que son los hombres y propietarios, que visto desde otra perspectiva, desde otro concepto quizás más sociológico, forman lo que se llama el pueblo, ¿no? Y también son los primeros ciudadanos, ¿sí? De hecho, fíjense ustedes que uno de los primeros documentos políticos importantes de la Revolución Francesa, creados en el marco de la Revolución Francesa de 1789, es un documento que lleva como título Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, año 1792, ¿no? Es un texto relativamente corto, breve, no tiene muchos artículos, no recuerdo bien el número de artículos, pero no creo que no excedía los 20 artículos, donde los más importantes son los 3 o 4 primeros, ¿sí? Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1792. ¿Está? El primer artículo de ese documento, de ese texto, en el calor, metafóricamente hablando, de la Revolución Francesa, ¿sí?, dice más o menos así: todos los hombres nacen
y permanecen libres e iguales, ¿no? Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales, ¿no? Fíjense ustedes, encontramos plasmado, encontramos escrito ahí una transformación fundamental en relación al mundo de la Edad Media y en relación al mundo antiguo, ¿no? Donde se había naturalizado la idea, la concepción de que los hombres, cuando digo hombres digo en el sentido de humanidad, ¿no? Eran naturalmente desiguales entre ellos. A una nueva idea, políticamente muy fuerte, políticamente muy potente, que se da, empieza a discutirse en este marco de las revoluciones burguesas, de que los hombres son naturalmente iguales, no desiguales como en el mundo de la Edad Media, no desiguales como en el mundo antiguo, ¿no? Empieza a tomar mucho cuerpo, mucha importancia el concepto, la idea de igualdad. Los hombres, ¿tá? Somos iguales por naturaleza. ¿Sí? Esa es una idea que quizás es un valor, en todo caso, que quizás nosotros hemos naturalizado, ¿no? En cierto sentido, o en muchos sentidos, lo damos como por descontado, ¿no? Ni siquiera a veces nos detenemos a pensar, ¿no? Que esta es una idea políticamente nueva. No siempre en la historia de la humanidad se consideró a los hombres como iguales, ¿no? Esta es una idea nueva, y es una idea muy potente, políticamente planteada, políticamente dicho, que va a servir también de contexto para esta discusión sobre la ciudadanía, sobre este proceso, ¿sí?, de descubrimiento y ampliación de derechos, ¿no? Porque para irnos metiendo ya en el tema de la clase de hoy, un poquito más profundamente, ¿qué significa ciudadanía? ¿No? Significa un hombre con derechos, ¿no? Hablarse de ciudadano, hablar de ciudadanía, implica distinguir derechos, implica reconocer derechos a hombres y mujeres, en principio. Pero más actualmente también, en una discusión más contemporánea, más de nuestros días, ¿sí? Significa que también hay más derechos porque hay nuevos sujetos de esos derechos, ¿no? A ver, hoy ya no solamente hablamos de hombres y de mujeres como portadores, como titulares de derechos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de población, por ejemplo, trans, ¿no? Hablamos de los derechos de los ancianos, mayores, ¿sí? Hoy en día hablamos también de derechos particulares, o llamémoslo así, derechos especiales, por ejemplo, para la infancia, ¿no? Entonces, esta discusión en la cual estamos metidos hoy en día, sobre todo en términos occidentales, digamos, es una discusión que se retoma y se profundiza, yo les diría, fundamentalmente desde la culminación de esas tres grandes revoluciones burguesas, ¿no? Digamos, siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo en adelante. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta, sugerencia, crítica, aporte, aclaración? Dale, por favor. Pero dale. No, pero ningún problema. Son muy incipientes, ¿no? Esas relaciones, te agradezco tu pregunta porque es muy interesante. No sé si se escuchó. Sí.
Eso quería decir, si la puede decir porque no se escucha desde acá en el Zoom. Sí, yo retransmito un poquito la pregunta de los compañeros y las compañeras, y corregime si digo algo que vos no dijiste. No, hay una pregunta que a mí me resulta muy interesante de un compañero, en el sentido de si durante esa etapa del mercantilismo, ¿no? que sabemos es un poquito, llamémoslo así, ese puente, ¿no es cierto?, entre el ocaso de ese mundo feudal, ¿no? y la constitución de este nuevo sistema económico, social que es el capitalismo, ¿no? Un mercantilismo liderado fundamentalmente por estados consolidados, como en el caso de Gran Bretaña, ¿no? Y la pregunta que a mí me parece muy interesante del compañero es si podríamos decir que ya existían, ¿no es cierto?, relaciones salariales, digamos, en ese, ¿estoy diciendo bien? ¿Sí? Bárbaro. En ese contexto de mercantilismo. ¿Se entendió un poquito la pregunta? Sí, profe, gracias. No, por favor, por favor. Mi respuesta hacia esa pregunta es que, como todos son procesos, digamos, complejos, ¿no? que abordamos en la materia, y en donde la dimensión, no solamente geográfica, sino también la dimensión temporal, son de alguna manera las dos grandes coordenadas en donde transcurren todos estos procesos, estas grandes transformaciones. Mi respuesta sería que quizás estamos en los inicios de relaciones salariales, ¿no? Que no están plenamente desarrolladas, ¿no? Porque, ¿cuál es un poquito la idea que está detrás de ese concepto, ¿no? De salario, de las relaciones salariales? La idea de que una persona debe vender su fuerza de trabajo, ¿no? Y recibir a cambio de ello una paga, un salario, alguna otra denominación, ¿tá? Esto es propio, es típico, ¿sí? Es una de las dimensiones, me atrevo a decir, constitutivas del sistema capitalista, ¿no? Del sistema capitalista, ¿tá? Cuando las relaciones no son relaciones salariales, sino, por ejemplo, podríamos hablar de relaciones de esclavitud, donde no media, obviamente, ni una venta libre del trabajo, ni tampoco una percepción de un salario, etcétera, etcétera, la posibilidad de consolidación y de expansión, ¿no es cierto?, del capitalismo se ve de alguna manera frenada, ¿no? Que fíjense ustedes, es una de las hipótesis explicativas, ¿no? en torno, perdón, a la otra gran guerra que aconteció en el contexto, digamos, de los Estados Unidos, que es su propia guerra civil, ¿no? Digo, varias décadas después de la revolución de 1766, aproximadamente entre 1860 y 1865, si la memoria no me falla, los Estados Unidos de Norteamérica atraviesan su propia guerra civil, ¿no? Que enfrenta, yo lo voy a decir muy simplificadamente de mi parte, a riesgo por ahí de hacerlo extremadamente simplificado, ¿no? Pero digo, donde se enfrentan dos bloques que no solamente son o tienen pertenencias geográficas diferentes, sino concepciones capitalistas diferentes también, ¿no? Por un lado, un noreste, ¿sí?, donde las relaciones capitalistas se han desarrollado enormemente, ¿no? Donde las relaciones salariales también son frecuentes, normales, llamémoslo así, si se puede hablar de normalidad en el caso de las ciencias sociales, ¿tá? Industrialización de por medio, ¿no? ¿Frente a qué? Frente a un sudeste, ¿sí?, Florida, ¿no?, y algunos otros estados como Texas, etcétera, etcétera, que también son, digamos, capitalistas, pero impulsan, digamos, un capitalismo basado sobre todo en la explotación de una mano de obra esclava, ¿no? Porque en general, pensemos, recordemos que, sobre todo en el sudeste de los Estados Unidos, fue el ámbito geográfico, el lugar geográfico, en donde fueron a parar, digamos, esos cientos de miles de esclavos, traídos fundamentalmente del continente africano, hacia
sudeste de los Estados Unidos, ¿no? Uno de los grandes problemas es que si la economía del sudeste se basa, en los Estados Unidos, ¿no?, se basa fundamentalmente en relaciones que no son plenamente capitalistas, porque no hay, en general, salario. Al esclavo no se le paga un salario, evidentemente, ¿no? Se lo obliga a vender, se lo obliga, perdón, a trabajar bajo la coacción física, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Una de las explicaciones o de las hipótesis explicativas es que el noreste industrializado, ¿sí?, Boston, Massachusetts, etcétera, Nueva York, etcétera, 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 no podían expandir su economía capitalista, ¿sí?, ir más allá de los límites, porque no tenían un mercado en donde poner su producción. Entonces, más allá por ahí de los argumentos, por ejemplo, de un Lincoln abolicionista, ¿no?, que no lo discuto, ¿sí?, también hay causas económicas, ¿no? Ese noreste industrializado encuentra que, vuelvo a reiterar, no puede expandir su mercado, ¿sí?, plenamente capitalista, porque la existencia de esclavitud en el sudeste hace que sea incompatible. ¿Con qué van a comprar esos esclavos? ¿Con qué dinero van a comprar esos esclavos, digamos, los bienes producidos en esa economía del noreste ya industrializada, ¿no? Ahí hay límites. Se va a la guerra, y el resultado de la guerra fue, digamos, un triunfo, efectivamente, de ese capitalismo afincado en el noreste, ¿tá? Ojo, no quiere decir con esto que la esclavitud haya desaparecido de un día para el otro, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese contexto. Entonces, volviendo un poquito a tu pregunta, creo que en esa transición que llamamos mercantilismo, que las especialistas llaman mercantilismo, podría haber algunas incipientes relaciones salariales, pero no son las relaciones más importantes, ¿no?, que podemos encontrar en, volvemos a decirlo, ¿no?, en un sistema que va camino a transformarse en algo que posteriormente llamamos capitalismo. ¿Está bien? Ok. Segunda. Sí, sí. No, a ver, ese documento, y nuevamente te agradezco la pregunta, ese documento que probablemente sea uno de los principales documentos emanados en este contexto de la Revolución Francesa, ¿no?, esta de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Es considerado, fíjense, hoy en día como uno de los documentos preliminares, uno de los antecedentes de esta discusión que después nosotros denominamos la discusión sobre los derechos humanos, ¿no? Que se plasma fundamentalmente en muchos textos, pero fundamentalmente en esa famosa Declaración de Derechos Humanos del año 1948, ¿no?, emanados de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí?, esa organización internacional que se crea un par de años antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya para el 42, 43 hay algunas conversaciones en la idea de que con la finalización de la Segunda Guerra Mundial hay que crear algo, una organización internacional que, entre otros propósitos, digamos, busque el establecimiento de la paz a nivel mundial, ¿no? Pero lo dejo planteado ahí. Y tu pregunta, que es muy interesante, me permite a mí tomarla también para dar cuenta de que una cosa, digamos, es los planteamientos más legales formales, ¿no?, en torno a la discusión sobre la ampliación de los derechos ciudadanos, ¿tá? Y otra cosa, u otro plano de análisis, obviamente relacionado con el primero, pero que es interesante distinguir, digamos, también es, en la realidad, en la práctica, cuántos de esos derechos que están consagrados, ¿no?, en tratados internacionales, están consagrados en leyes nacionales, etcétera, etcétera, y en donde, bueno, lo borré, pero los estados nacionales tienen efectivamente un papel importantísimo,
¿cuánto de eso se verifica, digamos, en la realidad? ¿No? Porque uno podría decir, bueno, aquí en el contexto de la Argentina, la famosa asamblea del año 13, ¿no? De 1813, planteó, ¿no es cierto?, la libertad de vientres, ¿no? Como tradicionalmente la conocemos. Ahora, en la realidad, en la práctica, eso no implicó que la esclavitud por sí misma desapareciera, ¿no? Como por arte de magia de un día para el otro, ¿no? A veces, no a veces, estos procesos, digamos, de transformación sociales, económicos, políticos que intentamos abordar en la materia, son de largo plazo, ¿no? Son de largo plazo. Entonces, me parece que es interesante distinguir un poquito esos dos planos de análisis, que obviamente están relacionados, pero donde un plano es el plano jurídico-legal, y ahí podemos encontrar nosotros diferentes documentos que van plasmando legalmente, ¿no?, esa abolición de la esclavitud, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, otro plano de análisis es ver en qué medida, en la práctica, concretamente, en la realidad, ese conjunto de derechos se respeta. ¿No? No sé si más o menos te sirve, digamos, mi respuesta. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo vamos hasta acá? Más o menos. ¿Se entiende algo? ¿No se entiende nada? ¿Se entiende más? Bueno, buenísimo. Fundamentalmente desde la perspectiva de estos dos autores que yo les citaba un poquito al comienzo de la clase, ¿no? De Reinhard Mendig, que fue un sociólogo alemán bien interesante, por lo menos para las discusiones en relación a los procesos de construcción de ciudadanía, ¿sí? Pero también de la perspectiva, de los análisis, de los aportes de un sociólogo estadounidense del siglo pasado, ¿sí?, que más o menos para la década del 60 del siglo pasado plantea, digamos, una sistematización, ¿no? Plantea una clasificación, podríamos llamar así, de los derechos, ¿no? En el entendimiento, como dijimos hace unos cuantos minutos atrás, que hablar de ciudadanía implica hablar de derechos, ¿no? Ser ciudadano en la medida en que hay un paulatino reconocimiento de derechos en relación a los individuos, ¿no? De la mano de Bendick, fundamentalmente, me gustaría que, en términos un poquito más gráficos, quizás, bueno, yo haciendo gráficos no soy muy bueno, por eso me dediqué a la ciencia política, pero digo, si por ahí puede llegar a servirles, a mí fundamentalmente me ha servido abordar un poquito el análisis del texto de Bendick en torno, digamos, a un triángulo, ¿ya?, que tiene en sus respectivos vértices el concepto de Estado Nacional, o la idea de Estado Nacional, ¿sí?, el concepto de industrialización, obviamente en un contexto de un sistema capitalista, ¿no? Aunque podemos hacer la aclaración también que no necesariamente, digamos, el camino o la vía, digamos, de la industrialización fue de alguna manera el camino seguido por todos los países en el mundo bajo un sistema capitalista. Dicho en otros términos, quizás más ordenadamente de mi parte, industrialización y capitalismo no son los mismos procesos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, un poquito más adelante en la materia, nosotros vamos a ver algunos grandes procesos que se dieron fundamentalmente en el siglo XX, ¿no?, la unidad número 4 de la materia,
en donde, por ejemplo, en el caso de lo que en ese momento se llamaba Rusia, ¿sí? Principios del siglo XX, más fundamentalmente en 1917, revolución bolchevique de por medio, ¿sí? Se inicia un proceso de sustitución, digamos, de ese sistema capitalista por un nuevo sistema, socialismo, comunismo, ¿tá? Pero que para los años 20, 22, 25 del siglo pasado, ¿no? 1900, avanzó en un fuerte proceso de industrialización, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles, ¿no? Que evidentemente hay nexos que relacionan al capitalismo con la industrialización, pero la industrialización o la creación de grandes fábricas o de grandes industrias no se da en un monopolio en relación al sistema capitalista, ¿no? Podemos encontrar otros sistemas económicos, socialismo, comunismo, que yo les citaba hace unos instantes atrás, que avanzaron también en estos procesos de industrialización. Soy claro, digamos, en lo que digo, ¿tá? Entonces, de la mano de Reinhard Bendick, Estado Nacional, industrialización, y en términos de régimen político, democracia. Este es un triángulo en donde en el centro propongo que pongamos, digamos, la palabra ciudadanía. Este es el contexto en el cual se dan estas discusiones por nuevos y por más derechos, ¿no? Por nuevos y por más derechos. Esa discusión por nuevos y más derechos, históricamente hablando, modernidad, contexto de modernidad, encuentra efectivamente en la burguesía, en principio, digamos, a la clase que discute por nuevos y más derechos. ¿Sí? Pero prontamente esa discusión sobre nuevos y más derechos, o sea, esa discusión sobre ciudadanía, ¿no? Se complejiza, llamémoslo así, por la constitución, por la formación de una nueva clase social, que es el proletariado, ¿no? En un marco de estados nacionales fuertes, porque en definitiva el sujeto o el actor político, ¿no? Que tiene el poder para garantizar, para reconocer y para garantizar esos nuevos derechos son los diferentes estados nacionales, ¿sí? En un contexto de industrialización, como lo vimos un poquito en el videíto que observamos hace unos minutos atrás, ¿sí? Y bajo un régimen político democrático, ¿no? Por lo menos en la acepción, en el significado de democracia, allá por el siglo XVIII, por el siglo XIX, ¿no? Que es una concepción, si ustedes quieren, más elitista de democracia que la que podemos tener hoy en día, comparativamente hablando, ¿no? En la medida en que, como dijimos hace unos minutos atrás, el sujeto político de esa democracia era fundamentalmente la burguesía, era ese hombre propietario, ¿no? Vuelvo a referirles a ese documento de 1792, ¿no? Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Un título que, por ejemplo, provocó mucha curiosidad, ¿no? En uno de los así llamados padres de la sociología, ¿no? En Karl Marx, este sociólogo también de mediados del siglo XIX, ¿no? Que se va a preguntar a sí mismo, obviamente su particular concepción, desde su particular óptica, etc., ¿por qué es necesario en el título, ¿no? De este documento
hacer esa diferenciación entre el hombre y el ciudadano. ¿Por qué no una simple declaración de derechos del hombre? Marx se pregunta, ¿entonces quiere decir que no todos los hombres son ciudadanos? Efectivamente. Este es un documento, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que está redactado desde la perspectiva, desde la ideología burguesa, ¿no? En donde todos son hombres, pero no todos son ciudadanos, ¿no? Una distinción bien interesante que podemos hacer, o que podemos en todo caso retener. Vuelvo a reiterarles, en este contexto, ¿sí?, de la mano fundamentalmente de la burguesía, los ciudadanos son los varones propietarios, ¿no? Son los que no solamente tienen propiedades, sino las que pagan impuestos por esas propiedades, ¿no? Fíjense ustedes, una discusión que aparece cada tanto, ¿no? En un país como la Argentina también, ¿sí? Todos tenemos derechos, por ejemplo, a emitir libremente nuestra opinión, etc. En principio, creo que todos estaríamos de acuerdo en que sí. Sin embargo, cada tanto, ¿sí?, aparecen como ciertas voces, ciertas manifestaciones que dicen, bueno, a ver, como vos no sos propietario, como vos no pagas impuestos, etcétera, etcétera, tus derechos son menores. Bueno, es una posición, a mi juicio, por lo menos polémica. Pero por eso, digo, para ponernos un poquito en el contexto, ¿no? En el contexto de discusión. ¿Está? Marshall es este sociólogo americano que en el siglo pasado, voy a parar un poco para poder escribir desde acá, va a plantear una de las clasificaciones en torno a los derechos que están en la base, ¿no?, de la discusión sobre ciudadanía. ¿Sí? Reitero, una de las clasificaciones posibles, no es la única, no necesariamente la mejor, es una de las clasificaciones que a esta altura, digamos, de las discusiones sobre ciudadanía, sobre qué implica la ciudadanía, qué implica la ampliación de la misma, ¿no?, etcétera, etcétera, se ha transformado en una clasificación ya clásica. ¿Tá? Hay otras. Hago la aclaración para que no se encuentren el día de mañana con la sorpresa de que, che, pero en clase de introducción nacional estuvimos discutiendo sobre esto y este texto me dice cualquier otra cosa. ¿Ah? Marshall, década del 60, reitero, del siglo pasado, va a clasificar a los derechos, reitero, la base de la discusión sobre el concepto de ciudadanía, en tres grandes grupos, o en tres grandes clases de derechos. Pero no solamente es una clasificación conceptual, ¿no? Es también, o esta clasificación incorpora, digámoslo así, también lo cronológico, ¿no? En el sentido de que, en principio, en primer lugar, aparecieron y se discutieron los así llamados derechos civiles, ¿no? Reitero, no solamente es una clasificación conceptual, ¿no?, la que Marshall nos propone, sino que es también una clasificación cronológica. Los primeros derechos que aparecieron y fueron reconocidos como tales, ¿sí?, y que empezaron a formar parte inclusive, digamos, de muchas constituciones, ¿no?, sobre todo en el siglo XIX, ¿sí?, constituciones que también en una de corte liberal, ¿no?, como nuestra Constitución del año 1853, ¿sí?, que en su primera parte, ustedes saben que nuestra Constitución, digamos, está dividida en tres grandes partes, ¿no? La primera gran parte, que es el preámbulo,
una declaración, digamos, de propósitos, de objetivos. No todas las constituciones en el mundo tienen un preámbulo. ¿Tá? Una segunda gran parte que tiene que ver con esa declaración de derechos y de garantías, que hace fundamentalmente alusión a este conjunto de derechos que vamos a seguir desarrollando, que estamos desarrollando, y una tercera gran parte que tiene que ver con las instituciones políticas, ¿no? Que con su accionar, con sus atribuciones, me salía la palabra, etcétera, deberían, digamos, asegurar en el plano completo, en la realidad, ese conjunto de derechos y garantías de la segunda parte. ¿Tá? Nuestra Constitución, entonces, se dice de 1853, es una Constitución de corte o de carácter liberal, ¿no? En la medida en que esa segunda parte de derechos y garantías focaliza en un conjunto de derechos que los individuos tenemos como tales, ¿no? Derechos civiles, derechos políticos, quizás algo más relacionado, digamos, con esto, ¿tá? Y por último, los, entre comillas, más nuevos, no son los últimos, pero probablemente más nuevos en este orden cronológico, que son los que Marshall y otras especialistas llaman, determinan, clasifican, proponen como derechos sociales. ¿Tá? Cada uno de estos derechos se materializarían o encontrarían de alguna manera su respaldo en diferentes instituciones. Concepción liberal, los derechos civiles son esos derechos que están protagonizados fundamentalmente por los individuos. Son derechos de corte o de carácter individual. Que van desde el derecho al libre comercio, ¿sí? El derecho a transitar por todo el territorio del Estado, estoy haciendo un poquito de alusión, ¿no?, a la Constitución argentina, ¿sí? Derecho a profesar libremente un culto o una creencia, ¿no? Nuestra Constitución del 53 habla, digamos, también, por ejemplo, del derecho a la privacidad en los intercambios epistolares, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que no te podían leer, por ejemplo, una carta que era enviada por una institución, por una persona. Entonces, bueno, hay que repensarlo, obviamente, un poquito a eso, con la aparición de nuevas tecnologías, pero digo, un poco el derecho a la privacidad, ¿no?, en todo caso, ¿sí? Etc. Reitero, son derechos en donde los protagonistas somos los individuos fundamentalmente. Los segundos derechos son los derechos políticos, más relacionados, como yo les decía hace unos minutitos atrás, al régimen político democrático, ¿no? Y sobre todo, digamos, a una democracia de corte, digamos, de carácter representativo, ¿no? Ahí también hay toda una discusión bien interesante porque la propia transformación del significado de ciudadano, ¿no?, que hoy en día parecería estar reducido a la condición de nacer, y la condición de alcanzar una determinada edad mínima. En general en el mundo,
no hay más que estas dos condiciones para discutir qué es ser ciudadano en el fin del siglo XX, principio del siglo XXI. ¿No? Por lo menos formalmente hablando, ya no hablamos o no discutimos, digamos, ser poseedor de determinado cúmulo de riqueza o de ingreso, por ejemplo. Ya no discutimos, al menos formalmente, ¿no? Chicos, chicas, la obligatoriedad de, por ejemplo, saber leer y escribir, ¿no? Hoy una persona que no sepa leer y escribir no pierde su condición de ciudadano, ¿no? Y lo pongo porque en esto ha habido, digamos, una evolución, ha habido una transformación, digamos, también. ¿Sí? Entonces, yo diría que, si me apuran un poquito, ¿no? En torno a un significado contemporáneo, de hoy, del concepto de ciudadano, me atrevería a decir que habría que reunir fundamental y exclusivamente estas dos condiciones, ¿no? Nacer, los no nacidos no son ciudadanos, ¿sí? Y alcanzar una determinada edad, mínima. Aprovecho, digamos, a recordarles que, producto de esa creación de un nuevo Código Civil y Comercial, en el caso de la Argentina, ¿tá? Y permítanme un poco hacerles estas referencias a nuestra situación nacional, porque soy de los que creen que en realidad estos conceptos sirven en la medida en que uno pueda bajarlos un poco a la realidad y hacer análisis un poquito más concretos, si no son ejercicios intelectuales interesantes, pero bastante inconducentes. Entonces digo, me permito recordarles que desde septiembre del año 2015, nosotros en Argentina, digo, ¿no? Tenemos un nuevo Código Civil y Comercial unificado. Antes eran dos corpus diferentes, ¿no? Por un lado el Código Civil y por el otro lado el Código de Comercio. ¿no? Hoy en día hay uno solo, que bajó, digamos, la edad a los 16 años, ¿no? En torno a la discusión sobre el concepto, sobre el significado del concepto ciudadanía. Es verdad, no somos ciudadanos plenos desde los 16 años, pero sí, por ejemplo, el derecho a votar, por ejemplo. ¿no? Entonces, ese código 2015 lo que hace, digamos, es proponer una mirada progresiva, en torno a que es una discusión que comienza a los 16, pero ya con 18 años otro conjunto de derechos, y así sucesivamente. No siempre fue así en el caso de la Argentina. ¿tá? De hecho, la edad mínima, digamos, por ejemplo, para poner un comercio antes del código de 2015 era de 18 años. Y si nos vamos más atrás todavía, había que tener un mínimo de 21 años para la concretización de algunos de estos derechos. ¿tá? Cierro un poquito este paréntesis, pero digo, permítanme un poco hacer este juego de ir desde lo conceptual a algunas expresiones más concretas y no quedarnos solamente en el plano teórico. ¿no? El segundo conjunto de derechos, que va a aparecer inclusive también cronológicamente hablando, y que supone, digamos, que los primeros de los derechos civiles, estén garantizados, porque yo no les hice alusión, pero, por ejemplo, aquí también, dentro de los derechos civiles está el derecho de reunión, ¿sí? Y el derecho de organización. Y ustedes me dirán, profe, todo bien, pero ¿y? Bueno, son dos derechos, reunión y asociación u organización, que están en la base, por ejemplo, de todo partido político, ¿no? Todo gremio, todo sindicato, una cámara empresarial, etc. Si esos derechos de reunión y el derecho de organización, etc., no estuvieran consagrados y vigentes previamente, como parte también de ese conjunto de derechos civiles, no habría, por ejemplo, partidos políticos,
no habría gremios y o sindicatos, suponiendo que serían conceptos más o menos análogos, ¿no? No habría empresas, no habría cámaras empresariales, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de la mano de Marshall, postulamos que los derechos políticos suponen que un conjunto de derechos civiles estén consagrados y funcionando en la práctica. Si no, no es posible. ¿Y en qué consisten fundamentalmente esos derechos políticos? Consisten, dice Marshall, y otros autores también, otras autoras también, en el derecho a elegir a nuestros representantes, a elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Por esto, fíjense ustedes la relación de esos derechos políticos con un tipo particular de régimen político que es la democracia, ¿no? Moderna y contemporáneamente planteada, es una discusión que vamos a retomar en la unidad número 4, digamos, ¿no? Pero a diferencia de esa democracia en el mundo antiguo, ¿no? Esa democracia a la ateniense, para llamarla de alguna manera, ¿sí? Una de cuyas principales cualidades o características era, en ese mundo antiguo, refiero, la de ser una democracia directa, ¿no? Donde el ciudadano, ese varón mayor de 20 años, con la vida económica resuelta, descendiente ateniense, etc., ejercía el poder, él mismo. ¿Sí? Obviamente, en instituciones, ¿sí? En una asamblea, en un consejo de los 500, en un comité de los 50, etcétera, etcétera, pero no hay delegación del poder en esa democracia antigua. Claro, pensemos, a ver si sirve las cifras que le voy a tirar, ¿no? ¿Por qué era posible una democracia directa funcionando? Entre otras cualidades o características, ¿no? Pensemos que en el momento de mayor esplendor de Atenas, lo que muchos historiadores, especialistas, etcétera, llaman como el siglo de oro, ¿no? De Atenas, que es allá por el siglo V a.C., ¿sí? Atenas tenía aproximadamente 300.000 habitantes, hombres, mujeres, niños, niñas, esclavos, extranjeros, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿sí? Una población de 300.000 habitantes, de los cuales 10.000 reunían las condiciones, estas 4, para ser considerados ciudadanos. ¿Sí? Podríamos decir, te agradezco. Podríamos decir entonces que, visto desde nuestro punto de vista de hoy en día, fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI, esa democracia era una democracia restringida, ¿no? Y era una democracia que funcionaba en relación a muy pocos ciudadanos, ¿no? 10.000 en una ciudad de 300.000, bueno, 10.000 no es poco número, pero digo, ¿tá? La transformación del significado de la palabra ciudadano, ¿sí? Que hoy en día, dijimos hace unos minutitos atrás, de alguna manera pivotea en relación a el hecho de nacer y de alcanzar una determinada edad, pero nada se habla ni de sexo ni de género, nada se habla de posición o no de riqueza, no se hacen referencia a condiciones socioculturales, ¿tá? Esa transformación cualitativa del significado del concepto ciudadano ha impactado evidentemente también en la dimensión cuantitativa. Hoy en día, para decirlo muy burdamente de mi parte, en el contexto de estados nacionales, somos muchos los ciudadanos. Muchos. El caso que me gusta darles, hay muchos otros, ¿no? Pero la India, por ejemplo, es, cuantitativamente hablando, al menos, la más grande y más compleja de las democracias de hoy en día, ¿no? Les tiro el siguiente dato.
1.400, aproximadamente 1.400 millones de habitantes, 600 millones de ciudadanos, O sea, que tienen fundamentalmente no solo derechos civiles, sino también tienen derechos políticos. ¿Por qué les tiré este dato? Que quizás es uno de los casos más extremos, ¿no? Porque la democracia moderna, la democracia contemporánea, esa democracia que empieza a funcionar nuevamente desde el siglo XIX en adelante, no puede ser más que una democracia representativa. ¿Tá? Por más que no nos guste, por más que algunos dirán como lectura de estas elecciones del domingo pasado, digamos aquí, ¿no? Una suerte como de castigo a la clase política o a cierta parte de la clase política. Bueno, la democracia de hoy es necesariamente una democracia representativa, es una democracia también cualificada, caracterizada como democracia indirecta, ¿no? Uno de nuestros primeros artículos, de nuestra Constitución Nacional dice: el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Democracia representativa. Quiere decir que nosotros, como ciudadanos, ciudadanas, bajo estos derechos políticos, elegimos a nuestros gobernantes como parte de estos derechos políticos. Pero también supone la posibilidad de ser elegida como gobernante el día de mañana. ¿Tá? Fundamentalmente, ese derecho se materializa, se corporiza en la institución del voto. ¿Sí? Aquí me olvidé de acotar. La institución que fundamentalmente hemos pensado en Occidente para asegurar ese conjunto de derechos civiles es la justicia, ¿no? Son los tribunales. Digo, en el sentido de que si cualquiera de nosotros ve que o considera más que ve, que esos derechos civiles, algunos, todos, etcétera, etcétera, no son considerados, no son respetados, ¿eh? ¿Qué tenemos, digamos, como último recurso? Acudir a la justicia, ¿no? Hacer reclamos vía judicial. No son los únicos, pero sí son probablemente los más importantes. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Profe, Sí, dale, Lucía. perdón, hoy usted dijo, no sé si escuché mal, que la democracia representativa también se dice indirecta. Indirecta, claro, indirecta. Sí. Bien, gracias. Digo, no, por favor, y gracias por tu participación. Indirecta, hago un pequeño paréntesis aquí, quizás para especificarlo algo, en el sentido de entrar en oposición, ¿no? A la democracia antigua, a la democracia clásica, como también se la llama, se la denomina, a esa democracia ateniense en el mundo antiguo, que tenía, digamos, en el hecho de que el ciudadano era simultáneamente titular del poder y ejercía ese poder directamente, ¿no? Las democracias de hoy, desde el siglo XIX, digamos, en adelante, no pueden ser más que democracias indirectas, ¿no? Donde nosotros como ciudadanos somos llamados cada 2 años, cada 4 años, dependiendo de la frecuencia, ¿no?, de las elecciones en cada uno de los países, ¿a qué? A elegir a quienes transitoriamente, temporariamente nos van a gobernar. También podemos ser elegidos, ¿no? Por supuesto, claro. Y aquí la institución fundamental, según la perspectiva de Thomas Marshall, es el voto, ¿no? A través del voto canalizamos nuestras preferencias, también a veces castigamos, políticamente hablando, digamos, ¿no? No votando tal o cual propuesta, etc. Pero fundamentalmente la institución es la del voto. ¿Sí? Y cronológicamente hablando, por lo menos según esta clasificación, que vuelvo a reiterarles, quizás no es la mejor,
mejor hoy en día, pero se ha transformado ya en una clasificación clásica, ¿no?, sobre los derechos, sean los así llamados derechos sociales. ¿Sí? Si los dos primeros, los derechos civiles y los derechos políticos, tienen o focalizan en el individuo, en el concepto de individuo con derechos, los derechos sociales no dejan de ser derechos del individuo, ¿tá?, pero los grupos, los sujetos que están detrás, más bien, son los colectivos de individuos. No dejan, reitero, de ser derechos individuales, pero en realidad apuntan, focalizan más bien lo que podríamos llamar colectivos de individuos, grupos de individuos, ¿no? Personas que se ven afectadas o, por ejemplo, menoscabadas como grupos, como tales. ¿Sí? Derechos sociales que aparecen un poco en la discusión de la ciencia política, del derecho constitucional, fundamentalmente, etc. Ya a principios del siglo XX, fíjense ustedes, por ejemplo, se dice que una de las primeras constituciones que, sin dejar de considerar los derechos civiles y los derechos políticos, empezó a incorporar también en las discusiones sociales esta cuestión de los derechos, justamente de los derechos sociales, es la Constitución de México del año 1917, ¿no?, que es tenida, es considerada como una de las primeras constituciones de corte más que liberal individualista, ¿no?, como la mayoría de las constituciones del siglo XIX, como una constitución de corte social, ¿no? Muchas otras dicen que, por ejemplo, también en nuestro país, ¿no?, lo que fue la Constitución del año 1949, bajo un gobierno peronista, ¿sí?, sin entrar en detalles, en polémicas, etcétera, etcétera, es interesante porque hay algunos aspectos que hacen, por ejemplo, en esa Constitución del 49, ¿no?, en el caso de la Argentina, a una consideración de la función social de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no?, tomada desde la perspectiva del cristianismo. ¿Sí? Cada uno de ustedes después leerá con mayor o menor detalle o importancia de esta cuestión. ¿Sí? Derechos sociales que son, por ejemplo, el derecho a la educación, que en muchos países, incluido el nuestro, se ha transformado no solamente en un derecho, sino en una obligación, digamos, también, ¿no? Fíjense ustedes que antes era obligatoria la educación primaria, algunas cuantas décadas después la discusión en torno a la obligatoriedad de la educación secundaria, ¿tá? Y nuevamente aquí un poco lo que yo les decía, ¿no?, esta necesaria distinción entre el plano teórico y el plano concreto, ¿sí? En esto de que la educación en el caso de la Argentina es obligatoria ya a nivel secundario, fíjense ustedes, algunas cifras dicen que el año pasado, en contexto de pandemia, más de 200.000 estudiantes a nivel secundario, digamos, dejaron la escuela. ¿Ah? Entonces una pregunta que uno puede hacerse, bueno, ¿qué está haciendo el Estado, ¿no?, fundamentalmente para reintroducirlos en el sistema educativo, para buscarlos, para estimularlos, ¿no? Preguntas que uno puede dejar planteadas, ¿no? ¿Sí? Una discusión relativamente más nueva, más moderna, dentro de los derechos sociales, por ejemplo, a un medio ambiente sano. Por ejemplo, ¿no? Algo que nosotros en el caso de la Argentina incorporamos con la reforma constitucional del año 1994. ¿Sí? No quiere decir que no haya contaminación, ¿no? Estoy queriendo decir en todo caso que hay un artículo en nuestra Constitución que nos garantiza a nosotros como colectivo
colectivo de ciudadanos y ciudadanas de la Argentina el derecho a un medio ambiente sano. Ahora, eso no impide que haya fábricas, que haya ciudades, etcétera, que contaminen, claro, por supuesto. ¿Sí? Derechos que hacen a derechos más identitarios. ¿Ah? Por ejemplo, en esa constitución, en nuestra, constitución reformada en el 94, entre otros derechos, de junio de corte social, se incorpora, ¿no es cierto?, el derecho de los pueblos originarios, ¿no?, a ser reconocidos como tales y a preservar sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente pregunta, ¿qué es lo que hemos hecho como sociedad en ese sentido? ¿Qué es lo que ha hecho el Estado Nacional, digamos, también en ese sentido? Bueno, sería objeto de otras discusiones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este contexto de discusión sobre derechos, sobre ampliación de los derechos, ¿no?, etcétera, etcétera, paulatinamente, no solamente de la mano de la burguesía en principio, sino también posteriormente de la mano de este proletariado que se ha venido conformando, ¿no?, aparecen discusiones y aspectos, digamos, que son bien interesantes, ¿no?, que son, porque de la mano de ese proletariado se va desarrollando también una suerte de concepción o de lectura que empieza a hacer hincapié muy profundamente, y en muchos casos hasta muy radicalmente, podríamos llamarlo, en torno a lo que desde la perspectiva ideológica de ese proletariado, ¿no?, se consideran crecientes desigualdades en el acceso a ese conjunto de derechos, ¿no? Es como que si dijésemos en otro sentido que en principio y generalmente, de la mano de ese proletariado que se ha venido conformando, ¿no?, empiezan a plantearse nuevamente discusiones en torno al acceso, digamos, a la ciudadanía, ¿no?, sosteniendo que ha habido como una suerte de acceso, de trato desigualitario en relación a la burguesía, ¿no? Si me permiten decirlo en otros términos, ¿verdad? Es como que si parte de ese proletariado, ¿no?, comenzara a organizarse, comenzara a peticionar, que también ellos son parte de este proceso de construcción de la ciudadanía. No solamente, digamos, la clase social que la antecedió, la burguesía, ¿no? Digo, una vez puesta a funcionar, una vez puesta a caminar políticamente estas discusiones, la burguesía en cierto sentido se ve como impedida de cerrar la misma. Es una discusión que se abre, ¿no?, y que encuentra en ciertos representantes de esta clase proletaria exponentes bien interesantes, ¿no?, porque ese concepto, esa idea de ciudadanía trabajado, tomado de la perspectiva de la burguesía, suponía, entre otros valores, la idea de la igualdad, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la clase proletaria, empiezan a advertirse que las condiciones reales de acceso a la ciudadanía no son tan igualitarias, ¿no? Y entonces, parte de la dinámica social, parte de la dinámica política, sobre todo en los siglos XIX, parte del siglo XX, tiene que ver con esas discusiones políticamente planteadas, ¿no?,